Señor les bendiga. Para mí es un privilegio otra vez estar acá delante de ustedes y siempre me ponen nervioso, siempre estoy ahí preocupado y el Señor puso en mi corazón hablar acerca de liderazgo, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de Pablo. Así que lo primero que quiero que hagan es que vayan a su Biblia y que busquen 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Y como siempre me gritan amén cuando lo encuentren. 2 de Corintios, capítulo 4. Amén. Bien, tengan ahí listo el capítulo 4 y vamos a estar meditando en un solo verso. Pero antes de eso quisiera contarles algo que leí en las noticias. A ver, levanten la mano las mamás o las mujeres u hombres que tengan guardado dinero en su casa, pero que no lo tengan en un lugar visible, que lo tengan escondido en algún lugar, como algunos le dicen el guardadito. Levanten la mano, no digan dónde, solo levanten la mano. Quiero saber si ustedes son de las personas que guardan un poquito en algún lugar donde aparentemente no debería haber dinero. Puede ser una taza, puede ser debajo de unos platos, puede ser en un jarrón, en un botecito, dentro de un lapicero. No sé, pero creo que todos nosotros a veces hemos hecho eso. Cuando no queremos que alguien vea algo de valor, probablemente lo guardamos en un lugar donde por primera impresión no parecería que hay algo valioso ahí. Algo así pasó en Israel. Cuenta la noticia que hace 2 años hubo una mujer que vio la cama de su mamá y que vio la cama de su mamá muy vieja, muy gastada, muy sucia y que quiso sorprenderla comprándole un nuevo colchón. Para la sorpresa de la mamá fue que cuando llegó a su cama y vio el colchón nuevo, pegó un grito, pero el grito no era de felicidad, sino de aflicción, porque todo su dinero lo estaba guardando dentro del colchón. Dice que había ahorrado toda su vida y que todo el dinero que tenía ahorrado lo metió en el colchón y que era más o menos $1,000,000. Y la hija lo que había hecho era tirar el colchón a la basura. Inmediatamente se fueron al basurero a ver si lograban recuperar y nunca apareció ese colchón. Esas apariencias, tener algo de valor en un lugar insignificante, pues de eso vamos a estar meditando el día de hoy. Vaya conmigo al versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios y lo vamos a leer en voz alta. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60, así que si usted tiene la misma, léala conmigo en voz alta. Dice el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para entender este versículo tenemos que hacer algo antes y tenemos que entender a los Corintios. Y 2 de Corintios, para entenderla tenemos que entender 1 de Corintios. Lo que tenemos que saber es que Corintio es una iglesia que está fundada en una ciudad llamada Corintio. Quien funda esta iglesia es el mismo apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo había llegado a esa ciudad y se había quedado ahí por 1 año y medio. Y durante ese año y medio, él estuvo fundando lo que hoy conocemos como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba llena de gente diferente. Había gente adinerada, pero también había gente pobre. Habían judíos, pero también habían gentiles. Así que la iglesia es fundada por el mismo apóstol Pablo. Él está ahí durante 1 año y medio. Él es el encargado de enseñarles, de predicar y de preparar a líderes que se van a quedar como responsables de la iglesia cuando él siga su viaje. Mientras tanto, él se quedó trabajando, haciendo carpas de cuero para poder sustentarse y para poder vivir. Pero la iglesia, él era el principal encargado, él se había convertido en el fundador. Y por lo tanto, todos los corintios eran discípulos o eran hijos del apóstol Pablo en ese sentido. Lo que ocurre es que después de que el apóstol Pablo continúa su viaje, su segundo viaje misionero, se va a enterar de que hay problemas en la iglesia de Corinto. Y lo que va a hacer es mandar una carta. Y esa carta nosotros la tenemos, que es 1 de Corintios.
En Primera de Corintios el apóstol Pablo trata de resolver el problema, porque el problema parece que es un problema de quién está del lado de quién. Algunos dicen que son de Apolos, otros que son de Cefas y otros que son de Pablo. Ese es el problema que el apóstol Pablo va a estar tratando de resolver. Él escribe en la carta que quiere viajar y estar con ellos, pero por situaciones que ocurren en su segundo viaje misionero, léalo, eso está en Hechos capítulo 18 en adelante. El apóstol Pablo no puede regresar a la iglesia de Corinto, envía una carta que se perdió, y después de eso nosotros tenemos, ahora sí, Segunda de Corintios. Así que con este contexto nosotros podemos entender que el problema que estaba pasando en Segunda de Corintios es que habían surgido unos líderes que habían llegado a la iglesia que el apóstol Pablo había fundado y que ahora ellos estaban diciendo que el ministerio de Pablo no servía. A estos líderes Pablo les va a decir superapóstoles. ¿Por qué? Porque ellos se atribuyen características de un liderazgo superior al de Pablo. Eso usted lo puede ver en el capítulo 10 al 13. Así que cuando nosotros leemos Segunda de Corintios tenemos que tener eso en mente. El apóstol Pablo está lidiando con otros líderes que están en su congregación que él fundó, y lo que ellos están haciendo es diciendo que Pablo no sirve como líder, que Pablo no es impresionante, que Pablo no es un buen líder. Ese asunto estaba causando división y parece que muchos de los corintios se estaban dejando influenciar por estos superapóstoles y empezaron a creer de Pablo eso, que él no era un buen líder, que él había llegado a la ciudad de Corinto y que había trabajado como un hacedor de carpas. Eso significaba que de plano no era tan buen líder porque no se dedicaba a la enseñanza. En el tiempo en el que vivía el apóstol Pablo, los maestros viajaban de ciudad en ciudad y lo que hacían era enseñar. Estos maestros, si eran muy buenos, recibían apoyo para que ellos se dedicaran a su ministerio de la enseñanza. Pues ahí teníamos un ejemplo diferente en Pablo. Pablo era un hombre que se dedicó a hacer carpas el tiempo que estuvo con ellos para poder subsistir. Entonces estos superapóstoles señalaban al apóstol Pablo y decían: vieron, este no es un buen líder porque ni siquiera vive de lo que hace. Él tiene que hacer carpas para sobrevivir. Y poco a poco el pensamiento de los corintios fue afectado por estos superapóstoles. El asunto estaba causando división, pero no era un asunto bíblico ni era un asunto doctrinal, era un asunto de liderazgo. Pablo había llegado como un servidor, Pablo había llevado a trabajar por los corintios, mientras que estos superapóstoles tenían opiniones elevadas de sí mismos. Ellos creían que eran muy buenos, mejores que Pablo, y estaban enseñándole eso a la iglesia. El liderazgo de Pablo no sirve, el liderazgo de Pablo es insignificante. La gente creyó eso y al parecer el apóstol Pablo en 2 de Corintios está resolviendo ese problema. Así que los argumentos de los superapóstoles convencieron a algunos y los corintios habían menospreciado a Pablo como su líder. Él era pobre, ganaba muy poco dinero por hacer lo que hacía. No solo eso, sino que también se enteraban, las noticias que recibían los corintios de Pablo era de que Pablo estaba preso, de que Pablo había sido perseguido, de que Pablo siempre estaba en problemas, de que a Pablo no lo querían. Y cada vez que ellos escuchaban eso, le daban la razón a los famosos superapóstoles. Y aquí tenemos que entender algo. Las noticias que ellos recibían constantemente tenían que ver que Pablo estaba pasando por problemas. Pablo tenía problemas económicos, pero también tenía problemas de persecución. Era despreciado por las personas, llegaba a las ciudades y era rechazado. Y esas eran las noticias que ellos constantemente recibían de su líder, de su fundador, de la persona que les había enseñado. Así que poco a poco esto empezó a entrar en la mente de los corintios y poco a poco ellos se fueron dando cuenta que el liderazgo de Pablo no era bueno. El liderazgo del apóstol Pablo era de un líder incapaz, era de un líder débil, de un líder frágil. Y eso significaba entonces que no era el líder que ellos querían para su iglesia. Quizá muchos de nosotros nos podríamos identificar con los corintios de 2 de Corintios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener un líder impresionante? Un líder que tenga, que se le note, que tiene caché. Y parece que a veces las apariencias nos engañan. A veces nosotros nos dejamos ir por las apariencias y dejamos atrás el carácter de la persona. Olvidamos atrás el carácter. Y aquí es donde aparece el capítulo 4 y aquí es donde aparece el versículo 7 en el que vamos a estar meditando. Así que en el capítulo 4 de la epístola, Pablo introduce un tema para los lectores. Y ese es el tema de las aflicciones terrenales que él ha sufrido en su ministerio.
Ese es el tema de lo que él le ha costado ser líder durante el tiempo que lleva enseñando la palabra. Y lo que va a hacer el apóstol, a diferencia de lo que nosotros hubiéramos hecho, es decir que él es más débil y más frágil de lo que ellos creen. Leamos otra vez el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si ustedes leen todo el capítulo 4, les recomiendo que lo lean en su casa todo el capítulo 4, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo va a dar una descripción del trabajo que él ha hecho en su ministerio. Y no va a decir solo las cosas buenas que le han pasado, sino que va a dedicar a decir todo lo malo que le ha acontecido. Y va a decir todo lo que ha sufrido físicamente por predicar la palabra del Señor. Así que si nosotros vemos el capítulo 4, podríamos imaginarnos un anillo. Yo creo que todos nosotros hemos visto anillos de compromiso. Para mí el versículo 7 es la perla que tiene el anillo, porque es lo más bonito que nos va a decir el apóstol en el versículo 7. Y aquí empieza él con esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En tiempos del apóstol Pablo y en tiempos de Jesús, el barro era un material sencillo de conseguir. Nada más hacía falta que lloviera o que se cayera un poco de agua para que se produciera barro. Y el barro era usado para muchas cosas, pero principalmente para hacer vasijas, para hacer vasos donde se pudieran llenar de ciertas cosas. Las vasijas servían para guardar cosas de valor, pero también servían para guardar cosas que no valían nada. En las vasijas de barro se podían guardar líquidos, pero también se podían guardar comida. El barro era fácil de conseguir, el barro era barato y por lo tanto era lógico que hubieran tantas vasijas en este tiempo. Y aquí es donde nosotros podríamos pensar en un caso reciente de lo que pasó con unas vasijas de barro. En Cisjordania, en el siglo pasado, apareció en una ciudad llamada Qumran unas vasijas. Las vasijas, cuando llegaron y excavaron en unas cuevas, encontraron unas vasijas viejas, antiguas, que databan del año 250 después de Cristo. Cuando abrieron las vasijas se dieron cuenta que lo que había dentro de ellas eran unos rollos, y estos rollos contenían escritos del Antiguo Testamento, libros completos del Antiguo Testamento. Cuando los exploradores llegaron a la cueva, se dieron cuenta que el barro había hecho algo que no hubiera hecho otro material, y eso era mantener intacto los escritos, los rollos que se conocen ahí como los rollos del Mar Muerto. Por fuera, la vasija no tenía ningún valor. Alguien podría haber comprado una vasija en ese tiempo y no hubiera obtenido el mismo valor que la que encontraron. El tesoro estaba dentro de la vasija, y el tesoro eran libros del Antiguo Testamento completo, que lo que nos ayudaron a nosotros fue a entender que los escritos de la Biblia se han preservado de forma intacta. Los vasos de barro, a diferencia de los barros de bronce o de plata que se pudieran utilizar en los tiempos de Pablo y de Jesús, eran objetos baratos, económicos, pero al mismo tiempo eran accesibles para cualquiera. Todos podían disponer de una vasija de barro. Al mismo tiempo que eran tan comunes, eran frágiles, eran fáciles de romperse. Por la misma razón, eran artículos baratos, desechables, que se podían contaminar con alguna impureza y por eso eran descartados fácilmente. Yo estuve buscando vasos de barro, una vasija de barro para traerla aquí a la iglesia, y me di cuenta que son bien baratas. ¿Cuánto creen que cueste una vasija de barro en el mercado? Hay desde 5 quetzales hasta 50 quetzales. Uno puede comprarse un florero de barro con 5 quetzales. ¿Por qué? Porque los materiales siguen siendo los mismos que se usaban en el primer siglo, en los tiempos del apóstol Pablo. Es simplemente tierra, agua y un poco de fuego para que se cosa y salga de ahí el jarrón. Así que las ollas, las tinajas y las cazuelas de barro no tienen valor tampoco en la actualidad. Y eso nos puede ayudar a nosotros a entender la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo para explicar esto. Nosotros, dice él, somos vasijas de barro. No hay valor en lo que nosotros tenemos. No hay valor en lo que nosotros somos. Lo que tiene valor es lo que está dentro de nosotros, y eso es lo que va a explicar él más adelante. El apóstol Pablo se compara a sí mismo, pero también compara a todos los creyentes, es decir, a todos nosotros, en que todos nosotros somos vasijas frágiles, somos vasijas sencillas, pero también somos vasijas descartables. Esto sirve para rescatar la fragilidad del líder.
El apóstol Pablo no es como los superapóstoles. Él acepta que tiene problemas, él acepta que pasa por dificultades, él acepta que está pasando y atravesando momentos difíciles. Eso lo que hace es convertirlo en una vasija de barro, en una vasija sencilla, descartable y frágil. Pero también destaca algo importante con estas palabras, y eso lo que quiere decir él es el valor que tenemos en el Evangelio. Y esa es la segunda parte del versículo, el tesoro de valor incomparable. Dice la segunda parte del versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios. La primera parte, pero tenemos este tesoro, dice él, en vasos de barro. Y hablemos un poco de lo que es este tesoro. Pablo hace el contraste entre el valor del tesoro, algo sumamente importante, y el valor de una vasija de barro, barata, frágil, descartable. Así es como él entiende su ministerio como líder en la iglesia de Corinto. Es decir, que a pesar de que él pueda ser un líder, no deja de ser una vasija. Y lo que tiene valor en él es nada más que el tesoro que lleva dentro, que es el mensaje del Evangelio. Este tesoro es Jesucristo. El tesoro que nosotros tenemos es el mensaje de que el Señor Jesús es Señor, de que el Señor Jesús resucitó. Y eso nos ayuda a nosotros a entender la importancia del tesoro que está también en nosotros. Y esto me hacía pensar en el ejemplo que les puse al inicio del colchón. ¿Cuánto puede haber costado un colchón en este tiempo? El colchón no era lo valioso era lo que estaba adentro. Lo que tenía un precio alto era lo que estaba adentro. Y así nosotros podríamos pensar en ejemplos. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos descartado cosas, objetos, entendiendo que dentro pueden poseer un valor incalculable? Para Pablo, el contraste es incomparable. El Evangelio es un tesoro importante que está guardado en vasijas sencillas, en vasijas frágiles, descartables y desechables. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hasta la fecha, para guardar vino y el vino de mejor calidad, se siguen utilizando vasijas de barro. Se pudiera utilizar otro material como la madera, se pudiera utilizar materiales nuevos o recientes como el concreto, pero los expertos dicen que es el barro el que guarda y conserva los sabores de la uva. Y otra vez podríamos decir que una vasija, un bote grande, digamos, podría tener un valor caro, pero no. El tesoro es lo que está dentro, lo valioso es lo que llevan, lo valioso es lo que guarda. Así ve el apóstol Pablo su misión como líder en la iglesia de Corinto. Así tiene que ser también nosotros aquí en la iglesia. Tenemos el privilegio de ser portadores de un tesoro. Y ese tesoro es incomparable, ese tesoro es inimaginable. Y ese es el mensaje de la gracia del Señor Jesucristo. Así que levanten la mano las vasijas de barro que hay aquí en la iglesia. Levanten la mano los que creen que tienen un tesoro valioso dentro de ustedes. Pues nosotros no tenemos que pretender ser otra cosa más que vasijas. No tenemos que creer que somos más importantes que una vasija. El ministerio se realiza partiendo de la realidad en que nosotros somos instrumentos de Dios. No somos el tesoro, somos los instrumentos donde está depositado el tesoro que sirve para iluminar la vida de otros. Pablo entiende eso y enseña a los corintios eso. Y nosotros hoy tenemos que entender también que los líderes en el estilo de Pablo no son los más impresionantes, no son los que tienen más conocimiento, no son los que más saben, ni son los que mejor hablan, son los que entienden que siguen siendo vasos de barro. Entienden que el valor no está en lo de afuera, el valor está en lo de dentro. Y así llegamos al ejemplo del apóstol Pablo, la tercera parte del versículo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Veamos o pensemos un poco en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya mencioné algo al inicio, él había sido asaltado, él había sido maltratado, él había estado preso, él había sido señalado, le habían levantado falsos. Y todo lo que le había pasado al apóstol Pablo lo había vivido también en su propio cuerpo. Había recibido azotes, había sido abofeteado, el apóstol Pablo había sido silenciado, había sido avergonzado. Todo eso reflejaba algo, la fragilidad que él no pretendía esconder. Pablo muestra
que es el poder de Dios, la única forma en la que Él puede ser un líder, demostrando el poder que lleva dentro. Así que nosotros aquí aprendemos lecciones importantes del apóstol Pablo. La primera de ellas es que no debemos jactarnos en nuestros éxitos o en nuestra capacidad. Los superapóstoles que habían llegado a Corintio llegaron glorificándose a ellos mismos. Al parecer eran líderes judíos más prósperos económicamente que el apóstol Pablo. Aparentemente eran impresionantes a la vista por la forma en la que se vestían, por la forma en la que hablaban. Algunos dicen que eran oradores extraordinarios. Ellos eran maestros capaces de enseñar a iglesias más, donde hubiera gente más sabia que la de Corintio. Pero debemos de tener claro que el ministerio que Pablo estaba desarrollando en Corintio no era el de ser el más fuerte, no era el de ser el más inteligente, no era el de ser el más capaz, sino que el ministerio que él llevó a la iglesia de Corintio era el de demostrar que el Señor en su gracia era el que perfeccionaba la obra a través de él y a pesar de él. El apóstol Pablo no pretendió ser alguien importante. Él prefirió humillarse y trabajar desde abajo para enseñarle a la gente que la obra era de Dios y que no era de él. El apóstol Pablo en el capítulo 4 y los capítulos 10 al 11 le va a demostrar a sus lectores que él no es nada impresionante. De hecho, en el capítulo 4 él va a utilizar una forma de responder a los superapóstoles y hace algo que nosotros no haríamos hoy. Por ejemplo, si alguien viniera aquí y les dijera a ustedes es que Ricardo Flores no sirve, pues si a mí me dan la oportunidad de defenderme, yo pensaría decirles por qué sí sirvo. Si alguien viene aquí y me dice es que ese no sabe nada, pues yo me pararía aquí delante de ustedes y empezaría a hablarles de que sí sé, de que sí estudié, de que hice esto, de que hice aquello. El apóstol Pablo responde de una forma que nosotros no nos hubiéramos imaginado. La forma en la que él responde es diciendo, ¿saben qué? Soy más débil de lo que ellos dicen que soy. ¿Saben qué? Yo sé menos de lo que ellos saben o lo que dicen que yo sé. Pablo no se defiende jactándose a sí mismo, ni hablando de sus éxitos, ni hablando de sus logros, sino lo que él hace es reconocer que simplemente es una vasija. Y es una vasija barata, y que es una vasija sencilla, una vasija descartable, frágil. Y si el apóstol Pablo hizo eso, ¿qué nos correspondería hacer a nosotros? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo era un fariseo? Y no cualquier fariseo. Ya aquí el pastor nos ha explicado muchas veces que era un fariseo de la clase alta. Él había estudiado con el mejor maestro con el que se podía estudiar en ese tiempo. El apóstol Pablo había demostrado capacidades intelectuales superiores a las de todos los de su tiempo. Y el apóstol Pablo, en vez de defenderse diciendo, es que yo sí sé, es que yo sí puedo, mírenme, yo sí soy capaz, se humilla y dice, yo soy un simple vaso, yo soy una simple vasija. ¿Qué nos correspondería hacer a nosotros en buscando de Dios? Nosotros no debemos jactarnos ni por nuestra capacidad, ni por nuestros títulos, ni por nuestro conocimiento, porque no debemos de olvidar que aunque más grandes, que aunque más limpios, que aunque más nuevos, todos seguimos siendo vasijas de barro. Amén. El mérito es de Dios por utilizar vasijas como yo. El mérito es de Dios por utilizar vasijas como usted. El mérito es de Dios por utilizar vasijas sencillas, frágiles, para depositar ¿qué? El Evangelio, para depositar las buenas noticias. Y los resultados que se producen son los que aparecen en el versículo 4 en la última parte. Para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y no de quién? ¿Y no de quién? El mérito es de Dios. Nosotros somos portadores, somos simples mortales, somos simples vasijas que llevan un tesoro importante. La debilidad no es para avergonzarse, según el apóstol Pablo. La debilidad sirve para magnificar el mensaje de Dios, para magnificar el mensaje del Evangelio. El verdadero líder cristiano, hermanos, es el que entiende que no es más que una vasija de barro. Es el que sabe que lo que tiene que enseñar, que lo que tiene que predicar con su vida, no es a sí mismo,
No es lo que yo sé, no es lo que yo puedo, sino es lo que el Señor puede hacer a través de alguien como yo. Así que cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, tenemos que tener cosas claras. La primera es que no solo los líderes son vasijas, sino que todos nosotros somos vasijas. Así que aquí no podemos hablar del pastor, de los pastores de la iglesia, de los líderes, de jóvenes, de mujeres, de señoritas, de niños. Estamos hablando de todos. Cada uno de nosotros no es más que una vasija de barro. Y también tenemos que entender que como vasijas de barro tenemos el tesoro, y ese tesoro es el evangelio. Y también tenemos que saber que no somos superapóstoles, en el caso del apóstol Pablo, pero también no somos superlíderes, no somos supermaestros, no somos super diáconos, no somos supermamás, no somos superpapás, no somos super esposos ni super esposas. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que la humildad, que el Señor se glorifica en la debilidad. Presentarme a mí mismo como el supermaestro, el superpredicador, el superpastor, el superlíder, lo que hace es no dejar ver a la obra, que la obra es del Señor, que el mérito es de Dios. Y así nosotros como líderes en cualquier área en el que estemos tenemos que demostrar no nosotros, sino el Señor a través nuestra. Como el apóstol Pablo enseña, nuestra misión en la iglesia, nuestra misión en la familia, nuestra misión en el trabajo, no es demostrar que somos impresionantes, no, es apuntar a la persona que sí lo es, y ese es el Señor Jesús. Segunda lección que aprendemos de estos versículos del apóstol Pablo. Ya dijimos la primera, no debemos jactarnos de nuestros éxitos y de nuestra capacidad. En segundo lugar, debemos jactarnos de nuestra debilidad y de nuestros fracasos. La meta de Pablo en su vida y ministerio no era ser impresionante, ya lo dije, sino es demostrar que Jesús lo es. Él, a través del sufrimiento, a través de las debilidades, enseñó a la iglesia de Corinto que no hacía falta glorificarse como un fariseo, sino que más bien él se iba a enaltecer en sus sufrimientos, en sus fracasos. Aunque su carrera apostólica estaba en el mejor momento de su vida, porque estaba escribiendo epístolas que después quedaron registradas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo estaba pasando por sufrimiento. Él era pobre. La manera en la que él servía era humillándose, lavando pies. Él nos enseña que es a través de nuestros fracasos, a través de nuestra falta de sabiduría, de nuestras debilidades, que el Señor se glorifica. No nos confundamos, hermanos. Somos vasijas de barro y jamás debemos pretender ser otra cosa. Cada uno de nosotros debe entender que por muy bueno, que por muy capaz, es una vasija de barro. Y para ir terminando, me gustaría que usted pueda ver conmigo los versículos del 8 en adelante. Vea cómo responde el apóstol Pablo a los superapóstoles. Vea cuál es la respuesta que él da a estos superlíderes que habían llegado a la iglesia de Corinto a menospreciar su ministerio. Y él dice a la gente que está leyéndoles que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados; en apuros, sí, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Vea el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando hablamos del liderazgo de Pablo, hermanos, tenemos que entender una cosa. El apóstol Pablo no es el líder que se exalta, no es el líder que quiere ser visto, es el líder que quiere servir. Es el líder que está dispuesto a sufrir por entregar el mensaje que recibió. Que esa sea una característica de nuestra iglesia, que los líderes de la iglesia sepamos que esa es la forma en la que el Señor quiere que nosotros lideremos. No es a través de la apariencia, ni de las capacidades, ni de la inteligencia, sino que es a través de la debilidad, de la falta de sabiduría, de nuestros fracasos, de nuestra debilidad, donde el poder del Señor se perfecciona. Le invito a que cierre sus ojos y que ore allá donde está al Señor. Quizá usted, como yo, ha servido en esta iglesia o en otras iglesias,
Y hemos cometido el error de creer que somos nosotros los que presentan el Evangelio, los que son los capaces, los inteligentes, los más sabios. ¿Por qué no pedimos perdón al Señor? Porque nos hemos creído más que vasijas de barro. Si en algún momento nosotros hemos creído que es porque nosotros estamos, que el ministerio, que la célula ha caminado, ha crecido, tenemos que recordar que no somos más que vasijas de barro. Ahora, debemos de entender esto. Este no es un mensaje solo para los líderes. Ya escuchamos que el apóstol Pablo dice que todos somos vasijas. Todos tenemos ese gran tesoro. ¿Por qué no le pide ahí al Señor que le ayude? Que usted pueda no presentarse a sí mismo, sino presentar el tesoro que está en usted. Presentar al Evangelio. Pídele al Señor que le ayude a hacerlo, no olvidando que es una vasija, que quien debe glorificarse es Él, que es a través de Él que se manifiesta su poder, que el mérito es de Dios por utilizar vasijas como yo, como usted, vasijas sencillas, simples y frágiles. Señor, esta mañana estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos vasijas. Señor, perdónanos si en algún momento nosotros hemos creído que somos más que eso. Padre, ayúdanos a entender que, así como el apóstol Pablo enseña, Señor, no es en nuestros éxitos, no es en nuestras capacidades, en nuestros logros, que tú te manifiestas, Señor, sino que es también a través de nuestra debilidad, a través del dolor, de nuestra fragilidad, Señor, de nuestra falta de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser líderes como el apóstol Pablo. Que nosotros entendamos que nuestro lugar, Señor, no es el de buscar los lugares de preferencia, ni de vernos impresionantes, ni de hablar de forma sorprendente, sino que es dejarte que tú trabajes a través de vasijas sencillas. Gracias por este tiempo de palabra, Señor. Oro para que sea una semilla que sea plantada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que en su momento pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.